Tarsila do Amaral, nacida en San Pablo, en la región, en el pueblito cercano a San Pablo, en el barrio, en realidad, de Capiraví, pero es en la zona de San Pablo, nacida en el año 1886. Ella vino al mundo en una familia pudiente de terratenientes y cafetaleros de San Pablo. Imagínense que a su abuelo paterno le decían el millonario, así que ella desde su cuna fue perteneciente a una familia acomodada económicamente y con influencias. ¿Qué representa Tarsila para el arte latinoamericano? Bueno, no solo es una de las mujeres artistas más importantes de Latinoamérica, sino que es una de las artistas, sin importar el género, incluyendo a los hombres, más importantes de América Latina. Lo cual es mucho a sabiendas de cómo la historia del arte ha ido solapando el influjo de las mujeres artistas. Así que haya podido asomar y que hoy esté en el podio de los artistas más afamados y más importantes de América Latina, es un mérito básicamente personal, porque a pesar de la época lo ha logrado. Ella fue bastante longeva, murió a los 87 años también en San Pablo, en Brasil. Dijimos que sus padres, su madre se llamaba Lidia Díaz de Aguiar, su padre José do Amaral Stanislaus. Bueno, eran comerciantes y cafetaleros de San Pablo, una familia poderosa económicamente. En la foto de la izquierda vemos a la familia con Tarsila y su familia. Ella era pequeña. Vemos también una criada negra atrás que tiene a UPA a una niña. Y vemos hacia la derecha del cuadro un guardia de seguridad con las pistoleras y con las armas para custodiar la propiedad. Este tipo de conformación familiar tiene que ver con los tiempos llamados como la República Vieja, donde todavía la oligarquía brasileña tenía un poder de viejo cuño, casi heredero del Imperio Portugués. Todavía la burguesía terrateniente, industrial, sobre todo de la zona de San Pablo, se conforma como un grupo muy, muy duro, muy poderoso, y con el tiempo va teniendo cada vez más predicamento. Bueno, ¿qué dicen de la Tarsila pequeña? Hay una curadora, Regina Teixeira, que decía, encontré esta semblanza de la niñez, ¿no? Dice, en los ratos libres escuchaba historias de espantos que narraban los ex esclavos y sus descendientes. En las horas de estudio se concentraba en las clases de francés que le impartía Mademoiselle Marie. Y así fue la infancia de Tarsila. Dentro de casa tenía clases de piano, vestidos confeccionados con tejidos franceses, aprendizaje de salón. Afuera andaba con los pies en la tierra, roja. Así que marcaba esa doble pertenencia a una familia de alto poder adquisitivo, afrancesada, ¿no? Con cultora de los saberes europeos, y a la vez la niña Tarsila mezclada con el terreno, con la tierra, con la geografía. De muy chicas, en el año 1902, son llevadas a Europa por sus padres y son internadas en el colegio del Sagrado Corazón de Barcelona. El paso por esta institución religiosa de Barcelona no era el primero. Ella ya había en San Pablo había estado internada en un colegio de monjas, en el colegio Sion, bueno, en Barcelona rápidamente las monjas también se dieron cuenta de su afinidad por el dibujo y la pintura.
Tal es así que estando en ese colegio, en el año 1902, hace una copia del Sagrado Corazón de Jesús. Acá vemos esta copia que le llevó un año de trabajo. Un año estuvo pintando esta tela hasta que encontró la perfección. La formación inicial es bastante académica de Tarsila y se estilaban los artistas nobles, estilaban copiar clásicos de la pintura. A los 18 años, a los 2 años de estar en Barcelona internada, estudiando, aprendiendo, la manda a llamar la familia. Ella tenía 18 años, corría el año 1904, y la familia la hace casar con un primo de la madre, André Teixeira Pinto. André Teixeira Pinto es primo de la madre, y bueno, Tarsila obedece el designio familiar, se casa con André Teixeira, van a vivir como 9 años en matrimonio, y en el primer año de su matrimonio van a tener una hija, y que va a ser la única hija de Tarsila, se va a llamar Dulce, y ahí vemos una foto de la niña pequeña. En el año 1913 finalmente se separa de Teixeira Pinto. La relación no había sido buena, el amigo Teixeira Pinto estaba acuñado en estas épocas, por lo tanto tenía una mirada contraria a que Tarsila se la pasara estudiando y aprendiendo pintura, y la pasara varias horas lejos de la casa. Él le recriminaba que ella no se dedicaba a la casa y a la crianza de la nena, que era lo que muchos de los varones de la época esperaban de una mujer. También Teixeira Pinto esperaba esto de Tarsila, y bueno, con Tarsila no fue posible domesticar a Tarsila. Así que fracasó ese matrimonio, que no fue signado por el amor, sino por quizás el miedo a la Tarsila de 18 años en Europa, que se desbocara. Por eso fue un matrimonio medio arreglado familiarmente. Cuando Tarsila vuelve a San Pablo, después de su estadía europea, San Pablo era una de las ciudades más importantes del mundo. Sus millones de habitantes de características cosmopolitas eran atraídas a la población. No solo había migración interna del Brasil, sino gente que venía desde todos los lugares más remotos, que buscaban en la ciudad de San Pablo trabajo y poder morder algo de la bonanza económica que el San Pablo de principios del siglo XX tenía. En esta foto, que es de esos años, de las primeras décadas del siglo XX de San Pablo, ya podemos ver el alumbrado eléctrico, las vías del tranvía, edificios de estilo europeo, ¿no? Cúpulas, y bueno, hombres paseando en traje y sombrero, ¿no? Cualquiera diría que es una imagen podría ser tranquilamente una imagen de cualquier ciudad europea, ¿no? En este caso, el San Pablo se mostraba con orgullo, ¿no? Por el gran desarrollo económico que había logrado, sobre todo en base al comercio, y con el producto del café como su principal producto. En esa vuelta, Tarsila va a empezar a tomar contacto con algunos artistas locales, como el sueco William Zadig, con Pedro Alexandrino, más tarde con un artista alemán, George L. Pons. Por supuesto que se limitaba a pintar algunos animales, algunos bodegones, algunos bocetos de retratos,
copiaba, hacía algunas copias. Su formación inicial era bastante académica, porque imagínense, Brasil oligárquico era muy conservador y todavía las nuevas tendencias en la pintura no habían ingresado. Así que era bastante conservador el ambiente artístico en San Pablo en particular, hacia principios del siglo XX. En 1920 vuelve a París en sus idas y vueltas. Tarsila va a tener varias idas y vueltas. Ella se va a inscribir en la Academia Julian. La Academia Julian era una de las pocas academias parisinas que admitía mujeres y extranjeras. Ella tenía esa doble membresía, era mujer y extranjera. Así que la Academia Julian era una de las pocas academias parisinas que recibían este tipo de público. Ahí podía pintar, aprendió a pintar el modelo vivo, aprendió a pintar el desnudo, pero también gracias a que toma contacto con Fernand Léger, que era un pintor cubista, también empezó a tomar contacto con algunas de las vanguardias europeas, ¿no?, que estaban ebulliendo en la París de las primeras décadas del siglo XX. Ahí vemos a la izquierda una foto de Tarsila con su madre a bordo del vapor que la llevó a París. Tarsila no, Dulce con su madre Tarsila. Después en el centro vemos una pintura de la misma Tarsila, con un toque un tanto impresionista, que se llama Academia, la pintó en el año 22. Todavía no está el estilo de Tarsila que vamos a ver pocos años después. Las primeras obras de Tarsila están probando técnicas, está probando, está buscando, y en esas búsquedas, por ejemplo, logra el ingreso al Salón de París de 1922 con la figura femenina de la derecha, esta mujer de ojos cerrados, ¿no?, de tono celeste o blancuzco, la pintura. Bueno, esta figura femenina fue la que permitió el ingreso de Tarsila al Salón de París en el año 22. Por eso ella le puso de nombre Pasaporte, porque fue su pasaporte al Salón de París. Es como una suerte de guiño irónico el haberle puesto ese título. Porque, bueno, si uno no explica la anécdota, nadie entendería por qué una figura humana se llama pasaporte. ¿Qué me sigue? Bueno, de vuelta a Brasil, en el año 22, se va a unir a Anita Malfatti, Menotti del Picchia, Mario de Andrade y Oswald de Andrade, ellos participan de lo que se llamó Grupo de los Cinco. Era un grupo de artistas, poetas, a los que también los seguían algunos músicos. Y estas personas fueron como la punta de lanza del modernismo en Brasil, del modernismo brasileño. Organizaron en el 22 la Semana de Arte Moderno, a la cual Tarsila no pudo sumarse como participante, sino que solamente como expositora. Esta Semana del Arte Moderna, realizada en San Pablo en el año 22, significó la primera vez, el primer escaparate para artistas como Menotti del Picchia y Anita Malfatti, que eran pintoras expresionistas, y ofreció una vidriera para la pintura, la poesía y la música, con influencias de vanguardias europeas. Fue la primera vez que en el Brasil tiene lugar una muestra artística de este tipo, y fue un furor de público, la Semana de Arte Moderna. Tal es así que se considera como un momento fundacional del modernismo brasileño. ¿Qué buscaba el modernismo? Por supuesto,
inscribir a Brasil en la historia del arte con mayúsculas. Estaba buscando el modo de ofrecer un arte propiamente brasilero, que sirva, que tenga el nivel que tenía el arte en otros lugares del mundo, por ejemplo en Europa, y bueno, esta gente pugnaba porque esto sucediera en el Brasil. Un Brasil muy conservador, todavía de cuño oligárquico y reacio a los cambios. Sin embargo, esto fue un gran furor de público, ¿no? Bueno, yo lo que no sé es cómo esconder esta. Si la puedo traer a otro lado. Denme un instante que me está molestando una barra. Acá la puedo poner abajo. Ahí, a ver, ahí está. Bueno, en el año 23, ya estando en su Brasil. Ah, no, esto todavía lo pinta desde París. Esto todavía lo pinta desde París. Ella en el año 23 va a pintar La Negra, que es, bueno, una pintura que va a tener como motivo una mujer de origen africano, de labios gruesos, ¿no? Se ve un brazo que pasa por abajo de un pecho que se torna en primer plano, se torna como un objeto turgente en primer plano. Y esta pintura, La Negra, fue inspirada en la nana que tenía Tarsila de pequeña, y que vamos a ver que en parte es una ausencia en nuestra tela del día de hoy, en la tela de la cual vamos a hablar en particular el día de hoy. O sea que esta negra muestra una valentía al introducir una mujer africana con esos labios tan prominentes y ese cuerpo tan voluminoso, en un fondo totalmente abstracto, con algunas líneas, algunos colores. Y bueno, esta pintura, un poco surrealista, un poco constructivista, bueno, va a inaugurar un momento, va a inaugurar un momento que va a tener que ver con el primitivismo brasileño, ¿no? Y el rescate de lo primitivo de los pueblos indígenas, de los tiempos anteriores al Imperio Portugués. Y bueno, en ese camino el modernismo brasileño se va a ir desenvolviendo. Déjame acá. Estoy sin mouse hoy, que fue un día terrible. Lo que decía Tarsila sobre el cubismo, decía: el cubismo es el servicio militar del artista. Todo artista, para ser fuerte, tiene que pasar por él, ¿no? Hablando un poco sobre sus primeras composiciones, donde se ve un cubismo más resaltado. Ese mismo año de 1923, va a pintar a Caipirinha, una tela autorreferencial, donde se ve una figura femenina, en un paisaje bien cubista, ¿no? De objetos geométricos, aunque se ve alguna construcción también, pero bueno, ya empieza a trabajar esta flora, estos árboles, con un toque cubista. Ella dice en una carta que mandó a su familia, ella estaba en París y le pasa lo que le pasó a otros brasileños, por ejemplo a Cándido Portinari, que estando fuera del Brasil descubren o recuperan o son asaltados por la brasilidad, ¿no? Si existe, o la brasileñidad. Ellos a la distancia descubren su país. Tarsila dice desde París: cada vez me siento más brasileña, quiero ser la pintora de mi tierra. Qué gratitud siento por haber pasado toda mi infancia en la hacienda.
las reminiscencias de esa época se van haciendo preciosas. Quiero, en el arte, ser la caipirinha de San Bernardo, jugando con muñecas de matorrales, como en el último cuadro que estoy pintando. Ese cuadro al que hace referencia es el que tienen frente a sus ojos, es del año 1923, y bueno, ya empieza a despuntar esos colores vivos, fuertes, aunque todavía está buscando su estilo. Una de las artistas, Tarsila es una de las artistas en la que se puede ver una evolución en su pintura, no una evolución en sentido de bueno o malo, o de malo hacia lo bueno, sino que bueno, ha ido modificando su técnica y su apreciación, su mirada, sus temas, han ido modificándose. En el año 24, entonces, sucede hay un manifiesto que va a escribir Oswald de Andrade, que se llama Pau Brasil, bueno, se inaugura un momento. El movimiento Pau Brasil va a ser, dentro del modernismo, ¿no?, un movimiento que primero desde las letras, pero arrastrando consigo al arte plástico y también un poco a la música, va a poner el énfasis en el ADN originario del Brasil. El Pau Brasil es el árbol, el palo Brasil, es el árbol que los portugueses vieron en la costa de Brasil cuando estaban arribando con sus naves. Era lo que caracterizaba a ese Brasil, era ese Pau Brasil. Y ese árbol, la explotación de ese árbol, permitió mucho dinero a los portugueses en la explotación maderera, y fue el producto del principio de la colonia. Fue el producto, la materia prima que bueno, caracterizó el arranque económico del Brasil. Entonces, por eso estos artistas se remitían al palo Brasil, porque estaban buscando el momento fundacional. Mario de Andrade le escribía a Tarsila en el año 24, abandona París, Tarsila, Tarsila, ven a la selva virgen, donde hay arte negro, donde tampoco hay arroyos gentiles, hay selva virgen. He creado el selva virgismo, soy selva virgista. Es eso lo que el mundo, el arte, Brasil y mi queridísima Tarsila necesitan. Entonces, bueno, ella viene, en el año 24 viene a Brasil, se junta con el grupo de los 5, que ya habíamos mencionado, se suma el poeta franco-suiza Blaise Cendrars, y bueno, hacen un recorrido por el Brasil interior. Agarran un auto y recorren todo el interior de Brasil, esos pueblitos menos importantes, pero más pintorescos. Ahí va a tomar este grupo en particular, pero Tarsila, en primera persona, va a tomar contacto con ese Brasil profundo, pobre, negro, mestizo, indígena, y las costumbres y los colores de cada una de estas regiones del interior de Brasil. En ese espíritu, a partir de esos años, entonces, qué bueno que lo puedo checar. Pinta, por ejemplo, en el año 24, Estación Central de Brasil. En esta pintura vemos en líneas negras todo lo que tiene que ver con el hierro, con el acero. Vemos un puente, vemos tendidos eléctricos, vemos torres de comunicaciones, vemos señales del ferrocarril, vagones, y por supuesto arriba de la loma la iglesia. Ella está retratando este Brasil, este San Pablo moderno, en particular la estación de trenes de Brasil. Y ya empieza a despuntar esos paisajes en varios planos,
¿no? Como que van trepando el cerro, de casitas y construcciones que van trepando el cerro. También se observa ya una flora bastante redondeada, ¿no? Y bastante surrealista. En el año 24 también pinta, esta es también una de las obras más conocidas de Tarsila, que se llama Acuca o La Cucaracha, es del año 24. Acá se mezclan los relatos infantiles que ella escuchaba, de los cuentos que escuchaba de los esclavos o ex esclavos. Recordemos que la esclavitud brasileña fue de las últimas en ser prohibidas en América Latina. Recién en el año 1871 se dictó la libertad de vientres, y fue bastante tardía la esclavitud. Así que, bueno, ella tuvo de niña la oportunidad de codearse con muchos esclavos o libertos, y que le contaban un poco tradiciones africanas, un poco mezclado con lo local. Y ahí vemos, ¿no?, estos seres mitológicos, una suerte de ornitorrinco, se ve como un sapo, un gusano, una oruga, y la cuca, que todo en un ambiente bastante surreal, ¿no? Y bueno, la flora también, teniendo una importancia y unas proporciones a veces un poco mayor a lo que uno esperaría. Bueno, finalmente en el año 24 pinta también esta obra que se llama Morro da Favela, que esta obra es como el hermano mayor, la hermana mayor de la obra que hoy vengo a presentar, que se llama Morro da Favela 2. Esta es la primera versión del Morro de la Favela, es pintada en el año 24, la otra versión va a ser pintada 21 años después. Acá empezamos a ver los colores caipiras tradicionales, característicos, que después la van a acompañar en las próximas décadas. Esos colores caipiras son el rosado, el celeste, el amarillo, que son los colores, el anaranjado, son los colores típicos que uno podía encontrar en las barriadas pobres brasileñas. Por supuesto que estas barriadas también tienen la gradación del terreno. Fíjense que los edificios van subiendo el morro, y hay una presencia a la izquierda arriba, hay una mujer negra en el umbral de la puerta, en una casa de color celeste. Bueno, esa figura es una ausencia en las otras versiones que hizo de esta pintura. Acá está descripta, está presente en esta obra. Se sugiere que podría tratarse de la negra, esta negra que pintó años atrás, y que fue la nana de Tarsila. ¿Por qué? Porque el personal de servicio vivía en la favela, en los morros de la favela, y desde ahí bajaban a la ciudad a trabajar en las casas, muchas veces de servicio doméstico. Bueno, cuando Tarsila pintó esta obra en el 24, todavía la nana estaba viva, y bueno, ella dejó el testimonio de las favelas eran tan importantes porque estaba su negra, ¿no?, la que la había criado. ¿Qué más tenemos? Unas figuras, hay como una pareja en el centro, unos niños, después una niña con un perro. Se ve en primer plano una vegetación, unos cactus, y una vegetación bastante cubista. Y hay una suerte de pavo, de ave amarilla en el medio, bastante surrealista, que esa figura también se va a ir modificando en las obras posteriores. Si nosotros nos vamos del 24, vamos a ver esta obra, que es Pueblito, del 45, que es la obra que tenemos nosotros en el museo. Fíjense, les voy a hacer el zoom hacia atrás otra vez.
para que graben en su retina las características de esta obra del 24 y cómo, encuentro acá, y cómo en el 45 tenemos casi los mismos personajes. Los edificios han variado un poco, hay algunos que están, otros que no están, y se nota la ausencia de la negra arriba a la izquierda, ya en el 45 la negra no está, pero sigue estando el desagüe a cielo abierto y siguen estando los niños descalzos, y hay como un tiempo que no corre en esta pintura, salvo por la ausencia mencionada anteriormente. Bueno, después vamos a volver a la pintura del 45 para hablar más en detalle. En esos años, Oswald de Andrade, que va a ser su segundo marido, primero fue compañero de aventuras, de andanzas, él era poeta modernista, y escribe este libro Pau Brasil, donde intenta elevar el lenguaje brasileño por sobre el portugués heredado de los colonizadores europeos. Entonces, en la poesía, el movimiento Pau Brasil tiene que ver con eso, ¿no? Con el lenguaje y las expresiones populares del Brasil, de la calle, y menos académicas, que no tiene que ver con el portugués más académico, sino con el brasileño más de la calle. Y así escribe una obra, y bueno, pronto el matrimonio con Tarsila va a fracasar por la presencia de la señorita que alias Pagú, quien era una traductora que trabajaba en el mismo diario que Oswald de Andrade, y que de tanto cruzarse en los pasillos terminó siendo su amante, cosa que Tarsila no perdonó, y rompió instantáneamente la relación. Oswald de Andrade, les voy a compartir un pedacito del manifiesto Pau Brasil, donde bueno, está una apelación a lo primitivo y al lenguaje brasileño, en un juego de palabras, de escritura libre, y que todo esto tiene que ver con el movimiento modernista en las letras, ¿no? Entonces dice Oswald de Andrade: solo la antropofagia nos une socialmente, económicamente, filosóficamente. Única ley del mundo, expresión enmascarada de todos los individualismos, de todos los colectivismos, de todas las religiones, de todos los tratados de paz. To be or not to be, that is the question. Contra todas las catequesis y contra la madre de los gracos. Solo me interesa lo que no es mío, ley del hombre, ley del antropófago. Después sigue el texto con otras referencias, pero en este pedacito me resultaba interesante ver cómo la antropofagia para ellos, distinta al canibalismo, ¿no? Porque el canibalismo es un acto de violencia, un acto de guerra, como parte de la guerra. Los guerreros se comían a los adversarios, pero era como una prolongación de la violencia, era parte del terror que querían sembrar. En cambio, la antropofagia tiene que ver con la asimilación de la sustancia del otro. Los antropófagos comían personas humanas, no como un acto de venganza o no como un acto de guerra, como podrían haber hecho los caníbales, sino como un acto de nutrición. Entonces ellos toman esta figura de la antropofagia y ellos dicen: hay que comerse al hombre europeo, al hombre y a la mujer europea, y nutrirse de eso, sacar lo mejor y hacer la propia versión. Ellos apuntaban a la cultura europea, no solo la lengua, sino también la pintura, ¿no? Las artes visuales europeas,
que no era una reacción contra el arte europeo, no, al contrario, ellos decían que había que pararse o iniciar comiendo, absorbiendo, nutriéndose de la cultura europea para dar después luz a lo propio. Y ahí, fíjense que menciona a los tupí, que es una de las tribus indígenas originarias. Tupí or not tupí, that is the question. Ese juego de palabras de escritura libre, bueno, es típico del modernismo y tiene que ver con romper los moldes previos, ¿no? Bueno, en el año 26, después del fracaso matrimonial con Oswald de Andrade, va a tener su primera exposición individual en París, en la Galería Percier. Fíjense qué fecha temprana, 1926, para que le hagan en una galería a una mujer latinoamericana una muestra, una exposición individual. Es llamativo porque no sucedía muy a menudo. Una cosa era, podían participar alguna mujer en una muestra, pero en general era en parte de un colectivo. Y que venga de Latinoamérica y que le des un espacio exclusivo en una galería importante de París, es una nota de distinción. ¿Cómo fue la cocina de esta muestra? Aparentemente el galerista Percier, que era un conocedor, por supuesto, ¿no? Un merchant, un conocedor del arte, también tuvo miedo de la fecha que había cedido a esta Tarsila de Amaral, artista latinoamericana ignota, por lo menos en París, en aquella época, y le agarró miedo de haber metido la pata con haberle dado esta posibilidad a esta artista. Entonces la fue a visitar a su atelier en París. Y ahí en el atelier en París ve el cuadro Morro da Favela, que ahí estamos viendo en la foto de la derecha. La vemos a Tarsila en el año 26, luciendo orgullosa. A la izquierda se puede adivinar Estación Central de Brasil, de la cual ya recién hablamos, Estación Central de San Pablo. Y a la derecha está Morro da Favela, la obra del 24, con la negra incluida arriba del morro. Esta obra del 24 conmovió a Percier, que dijo, bueno, si el resto de las obras son como esta, no hay ningún problema, tenés la exposición individual. Como que esta obra abrió las puertas a la Galería Percier sin ningún problema. A la izquierda la vemos a Tarsila vistiéndose de alta moda para la ocasión con el diseñador Paul Poiret. Y bueno, ya de chiquita sabemos que ella tenía acceso a vestidos de alta costura, pero para esta ocasión se mandó a hacer uno con todos los lujos que el dinero podía pagar. Bueno, en el año 28, unos años después, a ver si puedo correr esto. En el año 28 va a pintar a Vaporú, que es esta pintura, bastante humanoide, ¿no? Parece un cuerpo humano bastante deformado, con un pie inmenso en primera plana, y una mano atrás de ese pie. A medida que uno sube la vista por el cuerpo de la figura humana, va viendo que se afina esa figura, terminando en una cabeza que tiene como un brazo que la sostiene. Ese cuerpo tan deforme, tan llamativo, está sobre una geografía verde, se puede apreciar un cactus y un sol que parece una rodaja de cítrico. Esta pintura va a dar origen al movimiento antropofágico, que va a ser como la evolución del movimiento Pau Brasil, que habíamos mencionado antes, y la pintó en el 28 como aniversario por un cumpleaños de Oswald de Andrade. Esta pintura es la más cotizada, más valorada en el mundo. Eduardo Constantini, que es el titular de Malva,
del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, pagó $1,500,000 en el año 95 por esta obra, que es de las más importantes de Tarsila y que están en Buenos Aires. Muchas veces los brasileños han tenido que pedir prestada esta obra a la Argentina para hacer muestras de Tarsila, porque sin Avaporú, bueno, no hay Tarsila, digamos. Ellos buscaron en un diccionario guaraní, tupi-guaraní, ¿no?, que Avapurú era hombre que come a hombre. Y ahí empezaron a jugar con esta idea de la antropofagia. Ya la idea de la antropofagia, del canibalismo, venía desde el ADN brasileño. Muchos de los indígenas amazónicos, de los pueblos del Amazonas, habían respondido con canibalismo a las intromisiones de los europeos. Pero no solo era cierto, sino que también estaba alimentado un poco por el horror que había producido en la cristiandad este tipo de prácticas, ¿no? Ahí tenemos una obra del siglo XVI donde se ve el canibalismo, escenas de canibalismo en América. Y bueno, ahí vemos los miembros humanos arriba de una gran parrilla y la gente extasiada comiendo costillares, brazos y piernas. Por supuesto con un interés no solo exotizante, sino también con una mirada moralmente, ¿no?, dejando un mensaje moral de lo primitivo de estos pueblos y de lo salvaje, lo bárbaro de estos pueblos. Bueno, en el año 29 hace una suerte de síntesis entre La Negra y Avaporú y pinta Antropofagia. Es esta obra donde es como la mixtura entre La Negra y el antropófago. Están inmersos en un paisaje, ahí sí, la escala vegetal ha tomado mucho vuelo, muy grande la escala vegetal, vemos algunas hojas que son inmensas, hojas de banano, cactus, y todas plantas típicas del Brasil. El sol, esta vez, claramente tiene aspecto de cítrico, parece una rodaja de naranja o de limón. Con el 29 vino la crisis que empezó en Nueva York, produjo la caída de las bolsas en todo el mundo, y en particular afectó la industria del café. Entonces la familia de Tarsila, que se había dedicado al café toda la vida y al comercio, bueno, en el 29 no pudo resistir el embate de la crisis y se fundieron, perdieron todo el dinero, perdieron las haciendas, y Tarsila se vio obligada por primera vez en la vida a buscar un empleo formal. Esta vez lo encontró en la Pinacoteca del Estado de San Pablo, del Museo de San Pablo. Esta pinacoteca no estaba todavía organizada la colección, así que en el breve tiempo en que Tarsila estuvo de curadora y de comisaria de esta pinacoteca, los catálogos, pero bueno, fue un paso fugaz por la administración. Pronto los tiempos políticos que hicieron caer al gobierno por la crisis económica también la hicieron caer a Tarsila en su puesto, así que tuvo que volver a sus andanzas. Parte de esa desazón de la crisis del 29, de la pinacoteca, del debacle de la familia, el debacle económico de la familia, está pintado acá, Figura So, de 1930. Es un autorretrato, podríamos decir, donde se ve a una mujer de espalda, caminando en la inmensidad, con apenas algunas vegetaciones en la línea del horizonte, marcando como un destino, y su pelo siendo soplado por el viento, como si fuera un gran ventarrón que se llevó puesto todo, ¿no? No hay otros objetos en la composición. Claramente habla de una desazón, ¿no?
ante los cambios tan abruptos que están sucediendo en este año. Bueno, como parte de la crisis, ella va a decidir con su nueva pareja, va a vender algunas obras, entre las cuales figura El pescador del año 25, va a vender algunas obras y va a emprender una gira por la Rusia soviética. De la mano de Osorio César, que era un psiquiatra, un patólogo, intelectual, era pionero del uso del arte como herramienta terapéutica en psiquiatría, aunque también era militante comunista. Entonces, de la mano de Osorio César, que va a ser la tercera pareja reconocida, bueno, ella va a recorrer muchos lugares de la Rusia y va a conocer su idiosincrasia en esos tiempos postrevolucionarios. En esta obra del 33, bueno, ese viaje por Rusia hace que cambie una vez más su mirada. Esta vez se va a volcar hacia una temática mucho más social, cosa que había estado ausente hasta este momento, o muy lavada. En Obreros del año 33 podemos ver una suerte de mosaico de las distintas razas o genéticas o procedencias de los inmigrantes que han poblado el Brasil. El fondo son las chimeneas, la industria, pero el aluvión inmigratorio de primer plano nos muestra rostros oscuros, nos muestra rostros amarillos, nos muestra rostros de indígenas, de asiáticos y de las más diversas procedencias. Y ella está... Esta sangre de diversa procedencia es la que le da fuerza a la industria en los tiempos modernos, ¿no?, que estaban viviendo. Otra de las pinturas que nos deja en esa época más comprometida con lo social es Segunda clase, del año 33. Acá hay un juego, porque si bien el término segunda clase se puede adivinar en el vagón del fondo, como si fuera el servicio de segunda clase o clase turista, teníamos nosotros acá cuando había ferrocarril. En realidad está haciendo una analogía con las personas que viajan en ese tren y que son como de segunda clase, ¿no? O personas B, no son las más importantes, son de tipo B. A mí este grupo de gente me hace acordar mucho a una serie de Cándido Portinari que se llama Los Retirantes o Los Refugiados, y tiene que ver con la migración interna del Brasil, de cómo desde los más recónditos lugares empobrecidos por la crisis, van las personas buscando llegar a San Pablo con la idea de afincarse ahí y conseguir trabajo. Así que bueno, ahí vemos una suerte de desfile de deformidades, hidrocefalias, manos y pies torcidos, semblantes bastante caídos, tristes, apocados. Y bueno, detrás de toda esta imagen está la denuncia de Tarsila, que no la va a pasar bien. No la va a pasar bien a la vuelta de Rusia y a raíz de esta obra y de algunos sucesos políticos que hubo en Brasil. Tarsila es encarcelada, perseguida por considerarla comunista, aunque ella no era una devota doctrinaria, había sido influenciada, pero no era un cuadro del PC. De hecho, después se desafilió, después de esta persecución ella se desafilió del Partido Comunista Brasileño, que había sido creado muy poco tiempo antes, como forma de evitar el sallo y de que no la persigan tanto. Bueno, del 30 al 45, cada vez la producción va mermando, pero en el 45 va a ser esta segunda versión de Morro da Favela. En este caso, esta se va a llamar Pueblito 2 o Morro da Favela 2. Esta obra
Ya dijimos que es una cita, ¿no? Un hipertexto, una cita, un vínculo con la obra del 24. Han habido algunos cambios, por ejemplo, la negra del morro ya no está, los niños, la pareja del centro y la niña con el perro están como inmóviles en la misma situación que hace 21 años. El ave surrealista, la suerte de ave surrealista que estaba en la obra del 24, se ha transformado en dos pavos que parecen estar midiéndose para picotearse un poco. Y bueno, y la vegetación y los colores típicos del Brasil, ¿no? Los colores caipiras y esta vegetación típica de Tarsila. ¿Dónde tengo? Ay, tengo un problema con el... Acá está el puntero, no veía el puntero. Hay una otra versión del 44, que es previa, que está perdida ahora, esta versión, por eso la calidad de la foto es mala. Esta es la hizo un año antes, tiene muchas más variaciones, se llama Pueblito, pero se ve que no cuajó porque tenía mucha diferencia en relación con la primera, la del 24. Así que nos quedamos con la del 45. ¿Qué vemos en esta paleta? Primero vemos una paleta de colores mucho más viva en el 45. Hay una paleta de colores no tan viva como la del 24. Miren, si comparan, la del 24 es de colores puros y colores brillantes. Y la obra del 45, ay Dios mío, estoy teniendo problemas con el cursor. La obra del 45 tiene tonos más pasteles, como que ha apagado 2 puntos la luminosidad de los colores. Y bueno, ¿qué representa esta obra, no? ¿Qué quiere decir el morro da favela? Porque nosotros que somos argentinos y no conocemos tanto la cultura del Brasil y la idiosincrasia, hay veces que los títulos por desconocimiento no nos dicen nada. En este caso, si uno investiga un poquitito, la favela es una planta que crece en los cerros elevados al costado de ciertas poblaciones. Es una planta, un arbusto espinudo, tiene usos medicinales y era habitual a las personas que iban al cerro, al monte, a buscar frutas o a recolectar miel, decir, vengo de las favelas, haciendo referencia a estos matorrales. Es como si nosotros fuéramos a la barda neuquina, ¿no? Para los que no conocen, Neuquén es un valle entre una suerte de mesetas bastante viejas, a las cuales le decimos bardas, y hay una planta típica que se llama alpataco, ¿no? Es como si nosotros dijéramos que al volver de la barda, como si dijéramos vuelvo de los alpatacares o vuelvo del alpataco, ¿no? En referencia a estos yuyos que atrapaban la ropa y que pinchaban las carnes. El morro da favela, como nombre, tiene una raigambre histórica en la Guerra de Canudos. La Guerra de Canudos se desarrolló a finales del siglo XIX, entre el año 1893 y 1897. Tuvo su lugar en el norte de Brasil, noreste, ¿no? En la zona de Bahía. Ahí vemos la zona de Canudos. Y tuvo como protagonista a el señor Antonio Conselheiro. Conselheiro era fue un líder religioso que se opuso a la República. Se opuso a la República porque con la caída del imperio y con el final de la esclavitud, los pobres y los negros quedaron desbandados. Antes eran contenidos por el sistema de la esclavitud, y cuando se aboliciona la esclavitud y cae como es el régimen imperial portugués, hasta que la República logra incluirlos,
pasan muchos tiempos donde los desposeídos están peor que antes, incluso peor que en el esclavismo, porque no tenían nadie que los explote. En el esclavismo por lo menos tenían alguien que los explotaba, y a cambio de eso les daba alguna migaja. En cambio, con la República quedaron muchos en banda y no tenían trabajo. Así que ahí vemos una caricatura de la época de Antonio Conselliero frenando a la República. Alto, de aquí no pasarás, dice. Y se ve parte de su tropa mal armada, con trabucos, ¿no? Y con vestimentas un tanto caseras. ¿Quiénes eran los que seguían a Antonio Conselliero en Canudos? Acá vemos mujeres, niños, la mayoría de ellos de tez oscura. Esta es una foto de daguerrotipo de las personas capturadas que sobrevivieron a la guerra de Canudos. Si ustedes ven, es una masa crítica, estamos hablando de gente pobre, mucha mujer con niño, muchas personas de piel oscura, ¿no? Seguramente herederos de la esclavitud. Bueno, a este tipo de gente fue que reprimieron en Canudos. En Canudos, Antonio Conselliero fue reuniendo a una masa de gente, cada vez eran miles y miles los que se iban sumando a la resistencia ofrecida por él, hicieron una suerte de pueblo. Para sobrevivir asaltaban pueblos aledaños, entonces finalmente provocaron, ¿no? Finalmente al Estado brasileño, que mandó 4 expediciones militares hasta que los aplastó. Por eso ahí se lo ve a Conselliero con 4 cañones que representan las 4 expediciones militares. Él fue aplastando con su chusma mal armada, con su tropa improvisada, fue derrotando a las primeras 3 expediciones, pero la 4ª expedición lo pasaron por las armas. Acá lo vemos a Conselliero muerto, en una secuencia que a veces me hace acordar al Che Guevara muerto en Bolivia, ¿no? Cuando los estados exhiben los cuerpos de sus enemigos derrotados, como una cosa aleccionadora también. Y bueno, ¿qué pasó? Los últimos resistentes del pueblo de Canudos, los últimos que resistieron al embate del ejército brasileño, se guarecieron en el morro de la favela, o sea, en las laderas de la montaña, escondidos entre los matorrales. Entonces, el Morro da Favela es un título que hace referencia a un episodio histórico, ¿no? Que es la Guerra de Canudos, y que hace referencia a una suerte de vegetación en particular, que es la favela, ese arbusto pinchudo que les mostré antes. Cuando los soldados de Canudos son desmovilizados porque termina la guerra, se les había prometido, el Estado brasileño le prometió a los soldados un dinero y una casa, cosa que nunca cumplió. Entonces estas tropas se instalaron en Río de Janeiro, que era la capital donde estaba el gobierno, y se asentaron en el Morro da Favela, o sea, en las laderas de las montañas. Ahí se asentaron y armaron estos pequeños boxes llamados barracos, que parecen mucho a la constitución del barrio de La Boca en algún sentido, porque hay materiales reciclados. Estas primeras construcciones se hacían con maderas, con restos de construcciones, y están los colores caipiras tradicionales. Fíjense que está el celeste, está el amarillo, está el rosadito, el naranjita, y esta es una de las típicas favelas que van vistiendo todo el morro de casas apretadas una sobre otra, ¿no? Sin planos, por supuesto, todos sin planos y sin papeles, pero que este tipo de asentamiento fue que atrajo a miles y miles y miles de trabajadores que se acercaban a San Pablo. Los primeros fueron estos soldados en armas que de un modo extorsivo se instalaron en la favela la primera vez para cobrar lo que el gobierno les había prometido. Estas favelas
y estos asentamientos nunca recibieron atención y servicios básicos de los gobiernos, hasta épocas muy cercanas. En general, toda la historia de las favelas, o la gran parte de la historia de las favelas, ha sido sin servicios. Por ejemplo, acá vemos un desagüe como el que tenemos en la obra nuestra, ¿no? Pueblito, o Morro da Favela 2. También hay un desagüe, está esa vegetación exuberante presente, y, o sea que hay, si bien uno ve una imagen naif en la obra de Tarsila, de naif no tiene nada, en realidad está describiendo una realidad, con un lenguaje un tanto ingenuo, pero está describiendo una realidad de lo que ella veía en las favelas de Río. Bueno, esas favelas, por supuesto, han crecido desordenadamente, se han ido metiendo en los espacios disponibles y muchas veces están entreveradas los lugares de mayor desarrollo económico y las favelas. Ahí vemos, por ejemplo, como un paredón separa este edificio de piscinas en cada piso de la favela. Acá, y bueno, con esta imagen final estamos dando fin a la charla del día de hoy.